Bueno, el líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco, se refirió a su vinculación con la arista política del caso Penta, señalando a nuestro canal en exclusiva que su relación con el holding fue estrictamente profesional. Todo esto en medio, recordemos, de la apertura del secreto a la carpeta investigativa en este caso. Vamos a conversar de esto y más junto a Juan José Santa Cruz, director de Fuerza Pública. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, ahí de lo que hemos conocido, ya no de filtraciones, sino que de la propia carpeta investigativa, hay tres temas que tienen que ver con Andrés Velasco y por eso quiero separarlos. Lo primero es esta factura de 20 millones de pesos a Cactus, que es mencionada por Hugo Bravo. Yo quiero preguntarle si esos 20 millones de pesos es todo lo que recibió Andrés Velasco de parte de Penta o no, y si corresponden solo a servicios profesionales. A ver, yo explico la situación referente a esa factura. Esa factura es una factura por servicios prestados de una sociedad profesional, Andrés Velasco ejerce, Cactus, ¿ya? Y unipersonal de él, donde Andrés Velasco hace consultoría y ejerce su profesión habitualmente. Así como le ha hecho a Penta, se la ha hecho a otras instituciones privadas y extranjeras. Perdona, él hace una asesoría y factura después de las primarias, ¿ya? Segundo punto, la contabilidad de esa sociedad fue entregada a Impuesto Interno y al fiscal. Relación de ese ingreso, de esa factura de 20 millones con gastos de campaña, no hay ninguna. No hay ningún gasto en esa sociedad que pueda ser atribuido a campaña. Con lo cual, que me digan de que Andrés Velasco hizo una asesoría durante el periodo de primaria y solicitó plata política que fue usada en campaña, primero no es cierto, y lo segundo, no había ninguna necesidad de hacer una asesoría si era plata política, porque en el momento de la asesoría estaba el periodo legal para pedir aporte a campaña, con lo cual lo natural es que si hubiese sido plata política, es que se hubiese dicho apórteme al Arcelver, y no una sociedad personal, no tiene ni una lógica. Pregunta, segundo tema. Pagos de Penta a un asesor tributario de espacio público. De hecho, está la declaración de Jorge Olave, que es contador de la ONG Asociación Tierra Firme, fundada por Velasco, y se le pide que facture a él a nombre de Penta y por una plata que a él se le debía por un trabajo para Tierra Firme. Entonces, y él dice que además después le pidieron de vuelta la diferencia. ¿Por qué se le pide que facture a Penta? Yo, en los antecedentes que yo tengo, porque por supuesto. No soy parte de él. Primero, esto ocurrió en el mes de enero, antes de que hubiera siquiera ley de primarias y campaña. Existía, no tiene nada que ver espacio público, existía una institución, un centro de estudio llamado Tierra Firme, que se financiaba con aportes privados, como se financian todos los centros de estudios de este país. Y aquí yo creo que de parte de las personas que intervinieron, porque no tiene nada que ver ni con la campaña ni con conocimiento de Andrés Velasco, pidieron un aporte al señor Tocornal, tengo entendido, para esta institución, y el señor Tocornal les dijo, mándame una boleta. Todo esto que estoy relatando yo es de oída, no participé. Y se le debía plata al contador de Tierra Firme y le mandaron la boleta a Penta. Esa es la historia. Y esto fue financiamiento para un centro de estudio. Financiamiento para Tierra Firme que se le pidió a Penta. Exacto. Ahora ustedes tienen claro que no era correcto pedirle al señor Olave que facturara a Penta. No, es que ustedes tienen claro. Yo no tengo claro, yo no participé, pero si usted me dice, creo que era el mejor de los procedimientos, no para nada. Creo que cometieron un error. O sea, no correspondía en el fondo que Jorge Olave facturara para Penta cuando... Pedirle el aporte esta es mi impresión, pedirle un aporte a Penta, como se le pidió a otra gente que aportara para este centro de estudio, estaba perfectamente correcto. Del minuto que Penta les dice, mándeme una boleta, incurren en un error. Eso no debió haber ocurrido. O un error o una infracción legal. Yo no sé quién, no soy abogado como para decirlo, pero sí quiero aclarar de que no es plata de campaña. ¿Y esta Fundación Tierra Firme, a qué se dedicaba? Es un centro de estudio, básicamente de pensamiento y de lo que hacen casi todos los centros de estudio. ¿Y se le pide entonces a Penta que aporte como se le pidió a otras empresas también? Tengo entendido que se le pidió a otras empresas. Yo no pertenezco, no pertenezco a Tierra Firme, ni estoy ni en la administración, ni en nada. ¿Al menos de oídas sabe a qué otras empresas se le pidió aporte para Tierra Firme? No. ¿Fue este el único aporte que se le pidió a Penta para Tierra Firme? Que yo conozca, sí. ¿Que usted sepa? El único. Tercer tema está en la carpeta del caso Penta. Hay correos incautados a Manuel Antonio Tocornal
que era gerente general de Penta, y hay una conversación, también está vinculado a Tim Purcell, que también tiene que ver con la campaña de Andrés Velasco, y hay un agradecimiento o una conversación por plata de, lo dice Purcell, lo dice también Bravo, plata para la campaña de Andrés Velasco. ¿Cómo se entiende eso? A ver, la explicación que yo me doy, primero, estas personas que se conocen entre sí o que tienen relación, normalmente la gente que trabajó o que ha estado vinculada a estos centros de estudio le pide plata a conocido, no le pide a desconocido. Con lo cual, lo lógico es que le pidiera a quien él conoce. Y lo que yo tengo entendido es que le pidió al señor Tocornal, y el señor Tocornal le dijo de vuelta, ya perfecto, te doy y mándame una boleta. Ahora, Marcos Castro, contador de Penta, señala, Tocornal le escribe a Marcos Castro, contador de Penta, señalando, pago aporte a Andrés Velasco, confirme cuando le pagues, gracias. Bueno, esa es la opinión que tendrá el señor Tocornal. Pero vuelvo a repetir, el aporte es de tierra firme, en un periodo que no es ni siquiera de campaña ni había ley de primaria. Pregunta, ¿por qué Andrés Velasco no transparenta? Porque él dice que es todo profesional, asesoría, charla. ¿Por qué no transparente y dice, 5 charlas, 3 papers, 2 asesorías? A ver, y esta es la plata que recibí de Penta. Perdón. No, a la opinión pública. Yo no digo, yo sé que lo hizo impuesto interno. No, lo hizo impuesto interno y lo hizo frente a la Fiscalía. Y lo ha dicho claramente. En el caso específico de esta factura, es una charla, no sé exactamente la fecha, que es en el mes de junio, es una charla y es una factura por este monto. Lo que ha dicho Andrés Velasco es que el año 2000, no puedo equivocarme, de año 2011 o el 2012, también le hizo asesoría, y estas asesorías son charlas. El grueso de la asesoría, yo no soy el apoderado de Andrés Velasco, pero el grueso de la asesoría son charlas, no son papers. No grueso, cuando habla de servicios específicos profesionales. ¿Usted tiene claridad, por ejemplo, cuántas charlas son y a qué se refiere con servicios profesionales específicos? Normalmente son una charla, se contrata por charla. No, pero ¿cuántas charlas hizo en total para Penta y cuánta plata recibió? ¿De esta? No, en general. No, yo tengo entendido que el año 2011 o el 2011 debe haber habido una y una. No conozco el detalle específico, la fecha ni nada, pero lo que yo tengo entendido es que debe haber sido una y una. Y fueron públicas y conocidas y asistió un montón de gente. ¿Y cuando habla con servicios profesionales específicos, qué se refiere? Perdón, yo no sé cuáles son los... Yo entiendo como economista que los servicios profesionales que hace o son charlas o pueden ser paper, y hay servicios profesionales que realiza para organismos internacionales o para gobiernos o entidades financieras del extranjero. ¿Es efectivo que se juntó con los controladores de Penta a contarles su proyecto político, que almorzó con ellos? Sí. Y después de ese almuerzo, o durante ese almuerzo, ni él ni ninguna persona cercana a Andrés Velasco solicitó financiamiento para la campaña a alguien relacionado con el Grupo Penta? No. Lo digo clara y categóricamente. No. ¿Y por qué fue a contarles el proyecto? ¿Para qué fue a contarles sobre su proyecto político? Lo convidaron a contar el proyecto político. No fue Andrés Velasco el que llamó para ofrecerse a ir a contar. Primero, lo que hizo Andrés Velasco y lo que contó Andrés Velasco, primero hizo un análisis de la situación económica, que fue lo que le pidieron, y las preguntas versaron por eso. Y adicionalmente le preguntaron cómo va tu proyecto político. Pero que Andrés Velasco haya llamado él para ir a ofrecer ese servicio, o él haya cobrado en el almuerzo, en el evento, no es así. ¿Usted podría garantizar que ningún cercano a Andrés Velasco, ni Andrés Velasco recibió, ni la campaña Andrés Velasco recibió ningún tipo de aporte del Grupo Penta como empresas, como holding o como personas individuales, ni ningún cercano al Grupo Penta? Sí. Sí, lo puedo asegurar. Usted me acaba de mencionar los dos eventos. Yo le acabo de explicar los dos eventos. Como no conozco el expediente, se lo pregunto en genérico porque no puedo saber si hay otros eventos. Yo no conozco ningún otro antecedente. Conozco probablemente los mismos antecedentes, y la situación segunda la domino completamente. Conozco todos los antecedentes de esa charla. Y no es plata política, por más de que la gente tienda a mezclarlo con una serie de aportes políticos que hacía el Grupo Penta a parlamentarios y a otros. No es este caso. Aparte del señor Olave, ¿no hay nadie más que haya facturado a Penta relacionado con Andrés Velasco? A ver, lo voy a decir claramente. De la campaña, el encargado de la campaña era yo. No.
y posterior a la campaña o No, previo a la porque- campaña. No, porque yo lo puedo decir con toda tranquilidad. Nosotros hicimos una rendición, tuvimos determinados ingresos, determinados gastos. Créame que no es una campaña cara la de una primaria, no tuvimos ningún déficit. Por el contrario, nos gastamos toda la plata que recaudamos y no tuvimos ningún problema ni de ingreso ni de egreso. ¿Cómo financiaron la campaña? La campaña se financió en distintas etapas. Primero, no había campaña. Cuando no había campaña, y se hizo públicamente, es conocido por todo el mundo, o se vio públicamente que se hizo una campaña en diciembre del año anterior, y esa campaña que salió el Voy o el Aunque Vuelva, etcétera, Voy, aunque vuelva, etcétera, que salió aunque en venga. muchos diarios, esa campaña costó 100 millones de pesos. Y esa campaña la financió. ¿Quién les habla? Rafael Guirizasti, Carlos Portales, Tim Purcell y Ricardo Escobar. Y lo hicimos público. Y dijimos, estas son las personas que ponen la plata de su bolsillo y financian la campaña. Y después se recurrió a los organismos legales. Después, primero que nada, mientras no existía, nosotros no tenemos partido, ni teníamos parlamentarios que solventaran la campaña. ¿En base a qué? Al grupo más cercano, que estaba disponible a trabajar en la campaña, incurrió en una serie de gastos mientras salía la ley de primaria hasta que se hizo la ley de primaria. ¿Fueron a pedirle plata a algunas empresas? ¿Y qué empresas aportaron? Yo, si fue por... de hecho lo son aportes anónimos, no, por respeto a ellos no lo voy a decir. Pero dentro de ellos usted me dice... ¿Qué cosa? Me dice al menos que no está penta, digamos, dentro de los que le fueron a pedir plata. Lo digo, no está penta. No está penta. No está penta. ¿Y no nos puede dar el nombre de las empresas? No. Y no lo voy a hacer, no porque tenga problema, porque deberían ser ellos quienes dicen a quién les da. Pero ahí le hago una aclaración, y no tiene que ver con la buena o mala voluntad, sino que con la seriedad del tema. Yo no conozco a nadie, hasta este instante, con todos estos escándalos que han habido en materia de financiamiento, y menos del mundo político, que haya tenido el coraje de querer transparentar algo de sus propias campañas. Yo tengo la impresión, sé bastante de campaña, de que en general esto no es transparente. ¿Ya? La solicitud, primero que nada, yo reafirmo algo que se ha dicho en la prensa. Aquí no es que las empresas salen a apoyar a los candidatos, son los candidatos los que van a pasearse a las empresas. Son los presidentes a pedir plata, son los partidos políticos los que van sistemáticamente a las empresas a pedir plata. No es al revés esto. Y no solo durante las campañas. Y no solo durante las campañas, sino que buscan financiamiento durante todo el año porque no tienen financiamiento. ¿Es también habitual la práctica de dar boletas por trabajos no realizados para blanquear los dineros en las campañas? Eso tendrá que decirlo cada cual. Yo no voy a pararme, y menos en la teoría del empate, ni quiero aparecer como diciendo hago una acusación. ¿Es una práctica habitual en las campañas? Mire, usted que ha manejado varias campañas y que conoce otras. Ojalá que se investigara. Ojalá que se investigara y que el CERVEL tuviera las atribuciones, porque cuando se contesta y se dice, no, la rendición pasó el CERVEL y las campañas declaran que tuvieron 100 de ingresos y 100 de gastos, y uno no tiene cómo comprobar cuando me dicen gasté tanto en radio, y uno lo oyó en radio durante meses, y viene una cifra ínfima en radio, y nadie fiscaliza eso, esto lo digo en todos los ítems, esta es la norma. Por eso le pregunto, usted que conoce campañas, ¿es habitual también para justificar más ingresos, dar boletas por trabajos no realizados? Cada campaña, cada candidato, cada partido político sabrá cómo lo ha hecho. Yo no me voy a parar aquí a tratar de enlodar a personas en una teoría del empate. Yo lo que estoy diciendo es que la clase política conoce y sabe cómo opera. Y yo me hago preguntas. Y yo me pregunto, es decir, ¿por qué cuando sale una factura por 170 millones del comando de Bachelet no tiene ninguna repercusión? Yo espero que Impuesto Interno lo investigue, la factura 1. Es llamativo. ¿Usted se refiere, por ejemplo, a lo que se ha dicho respecto del pago a la señora Carcavilla, publicista, que la UDI pide que se aclare? Perdón, no quiero aparecer haciendo un juicio, pero creo que es llamativo. Creo que es llamativo cuando aparecen aportes de personas por casi 1.000 millones de pesos, 10.000 personas. A mí me encantaría que dieran a conocer los RUT de los donantes, que se pudiera verificar que eso es así. ¿Y por qué usted Pero no dice... ocurre, eso no ocurre. Y no ocurre, no estoy hablando de la campaña, no ocurre en ninguna campaña. Nada se fiscaliza, no tiene atribuciones el CERVEL para hacerlo. Usted dice que le llama la atención por qué no tiene tanta repercusión o por qué no se fiscaliza respecto a lo que se ha conocido de Michelle Bachelet. ¿Qué se responde usted? No tan solo sobre Michelle Bachelet. Yo creo que este es un tema que está mal legislado, que la clase política sabe que está mal legislado, lo sabe hace mucho tiempo, no lo hizo correctamente por
por una razón fundamental, porque en general la ciudadanía no aprueba que el Estado le ponga plata a los políticos. Entonces, al final terminan con una ley en que se acomodan. Y eso, yo digo, lo sabe todo el mundo. ¿Dar factura por trabajos no realizados es un error o un delito? Dar facturas por trabajo no realizado tiene dos partes. Una, la persona que la da, y la otra, el uso que le da el que la recibe. Si la persona que la recibe, por X motivo, lo lleva a gasto, y no a gasto rechazado, que no genera renta, tiene otra connotación. Y ahí serán las entidades las que determinen si fue delito, si fue falta, o si fue un error. Para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, señor Santa Cruz, exdemócrata cristiano, está viendo lo que está viviendo también Mariana Elwin, que está entre la democracia cristiana y Fuerza Pública. ¿Cuál es su comentario respecto a lo que está pasando con la democracia cristiana, con ella? A ver, yo quiero trato de aclarar en términos que Fuerza Pública es un movimiento. Yo siento que es un movimiento abierto a personas independientes y militantes, y hay militantes de distintos partidos. Yo creo que la actitud de la democracia cristiana, a mi entender, es errónea. Un partido que persigue a sus militantes en una sociedad moderna, donde la gente quiere grados de libertad, donde cada vez enfrentamos una sociedad menos militante. Yo creo que el interés en ser militante de partidos políticos hoy día es mínimo. Creo que es un error. Así como tenemos militantes de otros partidos donde no han sufrido ninguna persecución. ¿Están persiguiendo a Mariana Elwin? Yo creo de que básicamente el tema de Mariana Elwin tiene una connotación muchísimo más relevante por el tema de educación y por lo crítica que ella ha sido al proyecto de reforma educacional del gobierno. Y eso molesta a ciertos sectores de la democracia cristiana. Esta es mi interpretación personal. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Santa Cruz, aquí en CNN Chile. Gracias.